misericordia para que su santa voluntad sea hecha en medio de un pueblo que le alaba y le glorifica en espíritu y en verdad. Entonces seguimos hablando acerca de en mi gemir todo el día, basados en el Salmo 32. Cuando la palabra dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Oiga, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. De día y de noche el verdadero hombre de Dios dobla sus rodillas en clamor, en súplica, en gemir, aleluya. Porque ese profundo dolor, esa oración que se revuelve dentro de nosotros, bendito el nombre de Jesús, hace que doblemos nuestras rodillas de noche y de día. Sin embargo, hay una situación que trae regocijo, porque el Señor no permite, hermanos, quiero que tengamos en nosotros muy pendiente lo que les voy a decir en este momento. Es algo especial que Dios no permite, oiga, en nosotros, y es que lleguemos al extremo del dolor, lleguemos a lo último, lo cual llamamos angustia. ¿Y sabe por qué el Señor no lo permite? Por amor de su nombre. Ya lo leímos en el Salmo 32, 7. Quiero volverlo a leer cuando dice la palabra del Señor: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Aleluya. Gloria sea a su nombre. Oiga, me guardarás de la angustia. El Señor no nos permite llegar hasta ese momento tan doloroso. Pero no importa. Si en algún caso alguien Dios le permite llegar hasta ahí, Dios no lo deja tirado en el camino. Dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10. Repito, 2 de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bendito sea el nombre de Jesús, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero quiero hacer mención de nuevo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, mas no desesperados, mas no desamparados, mas no destruidos. Aunque pasamos por estas situaciones, aleluya, el Señor nos guarda. El Señor Jesús nos protege.
de todas estas situaciones. Gloria sea su nombre. También en el Salmo 34:6 leemos: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró, y lo libró de todas sus angustias. De manera que hay una salida magistral a toda tentación. Bendito sea el nombre de Jesús. A todo problema, a toda prueba que llega a nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Toda esa situación que se agolpa en nosotros. Podemos ver entonces nosotros en el Evangelio según San Mateo, cuando el Señor les dijo a los discípulos en San Mateo capítulo 17 y el versículo 21, aleluya, les dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y él se refería a una clase de demonios de alta jerarquía que habían poseído a un muchacho lunático. Y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Entonces, viniendo el Señor Jesús, Él lo hizo y lo echó fuera. Ellos le preguntaron al Señor por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Bendito sea el nombre de mi Dios. Y también sucedió en el Salmo 26, 41. Leemos: cuando el Señor estaba en el monte Getsemaní con ellos, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. Oiga bien: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando él dice que el espíritu está dispuesto, se está refiriendo al espíritu humano, porque la palabra espíritu está escrita con minúscula y no con mayúscula, dando a entender que se refiere al espíritu del hombre. Hermanos y amigos, es menester buscar al Señor en oración y ayuno. El secreto para encontrarlo a Él, para buscar el rostro de nuestro Dios, es fácil. El Señor dijo en su palabra: porque fácil mi yugo y ligera mi carga. Así que tenemos bendiciones de gran importancia a través de la oración y el ayuno. Y tenemos varios referentes textuales y podemos referirnos a ellos. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando Moisés ayunó 40 días para poder interceder ante Dios en favor de los israelitas, después de que ellos habían pecado con el becerro de oro, Dios oyó y perdonó a la nación. Oiga,
a la nación de Israel. En Deuteronomio capítulo 9, la palabra del Señor nos narra lo que sucedió. Deuteronomio 9, 18 al 26. Gloria sea su nombre. Y me postré delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos del Señor para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba enojado contra vosotros, para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó el Señor en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Mire lo que hizo Moisés. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y los desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en un arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Mashá y en Kibrot Ataaba provocasteis a ira al Señor. Y cuando el Señor os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato del Señor vuestro Dios, y no le hicisteis, y no le creísteis, ni obedecisteis su voz. Qué terrible sentencia cuando un pueblo, cuando alguien no quiere obedecer a la voz del Señor. Rebeldes habéis sido al Señor desde el día que os conozco. Me postré pues delante del Señor 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque el Señor dijo que os había de destruir. Y oré al Señor diciendo: oh Señor, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. ¿Cómo es que Moisés, este gran líder de Dios, este gran hombre, profeta, evitó el juicio de Dios contra el pueblo de Israel por causa del pecado, pidiendo perdón y misericordia en ayuno y oración? Gloria sea al Señor. Cuando alguien dobla sus rodillas, cuando alguien realmente adora y reconoce que ha pecado, que ha hecho lo malo, ante la presencia del Señor, entonces el Señor se compadece, porque Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Narra también el Señor en el primer libro de Samuel 1:7, que Dios dio a Ana un hijo porque ella era estéril y estaba afligida de corazón, y le pedía a su esposo que le diera hijos y no podía. Entonces ella, orando, y oró al Señor y lloró abundantemente. Oiga, abundantemente
lloró y suplicó en la presencia del Alto y Sublime, e hizo voto y una promesa. Y ella dijo que si el Señor se dignaba a mirar a la aflicción de su sierva, y se acordara de ella, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Exactamente como ella pidió, Dios le dio un hijo. Bendito sea el nombre del Señor poderoso. Y ella hizo como lo había prometido. Dedicó ese niño al Señor. Lo entregó al templo para el trabajo de las cosas sagradas. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios, que es tan bueno y misericordioso, procedió a bendecir toda esta familia. Ella tuvo un canto de esperanza, un canto de gozo, porque al orar y glorificar el dulce nombre del Señor, Dios que es tan bueno, realmente la bendijo. Es necesario doblegar nuestro ser. Esta carne, hermanos, que no piensa sino en el mal. Porque la carne no se sujeta a las cosas que son de Dios, ni tampoco puede. Y es lo que Dios siempre nos dice a través de su bendita y santa palabra. Cuando este pueblo del Señor se humilla, como está escrito, si mi pueblo se humillare y clamaren a mí. Oiga, el Señor procede a bendecir. Uno de los actos sublimes que Dios se compadece cuando su pueblo dobla las rodillas y se postra sobre su rostro para clamar y pedir clemencia. El Señor se compadece de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando David se humilló, oiga, cuando este hombre, el dulce cantor de Israel, que siempre lo han llamado de esa manera, el dulce cantor de Israel, en el Salmo 35, 13 y en el Salmo 69, 10, David conocía a su Dios. Él se humilló en su presencia y promovió el ayuno como un medio de identificarse con los que sufren, oiga, y para desarrollar humildad, para desarrollar confianza y fe. En el Salmo 35, 13, la palabra del Señor nos dice claramente: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, o sea, de humillación. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 18, habla que cuando el pueblo se une en oración y en ruego,
Mire lo que pasa cuando el pueblo adora al Señor. El pueblo unido, el pueblo en un clamor constante ante su dulce y santa presencia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, para pedir hay que gemir, hay que doblegarse ante la presencia del Santo y sublime y eterno Salvador. Mire, unidos, porque donde estoy yo, en medio de ellos, oiga, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Es la especialidad de la humildad, de la oración, de la humillación voluntaria ante la presencia del alto y sublime Dios. En ese 69:10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Bendito sea el nombre de Jesús. Por sus hermanos, por todos los que sufren, por todos los que lloran, orando en oración de intercesión, de súplica y ruego, los unos por los otros. Qué bendición tan grande, hermano. Qué especialidad cuando el pueblo del Señor dobla sus rodillas en clamor, en súplica. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el ayuno, la oración, tiene el poder de agradar a Dios, de reventar cadena de injusticia, de liberar, de proveer para los hambrientos, los desamparados y los desnudos. Hace que brille la justicia y venga la sanidad, y que la gloria del Señor nos rodee. Mire, conduce a la respuesta de la oración. Quisiera, hermanos, que me acompañaran a leer en el libro de Isaías, capítulo 58, del 6 al 14. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Exactamente lo que pasó cuando los discípulos no pudieron echar a ese demonio en el cuerpo de ese muchacho, el muchacho lunático. Y luego los discípulos le preguntaron al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dijo que por la incredulidad de ellos. Y luego les dijo el Señor que ese género, o sea, ese género de espíritus, esa clase de demonios de alta jerarquía, no salía sino con oración y ayuno. O sea que el hombre de Dios debe de humillarse, de adquirir de parte de Dios poder. Sí, Señor. Ahora,
la palabra del Señor dice que cuando esto pasa, el Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos. ¡Qué bendición! Serás llamado reparador de portillos. Mire, a mi manera de ver, hermanos, de analizar lo que quiere decir esto, significa que cuando usted y yo nos consagramos al Señor en forma de vida, el Señor en su voluntad y misericordia trae a mi familia, los trae a sus pies preciosos y entonces hace de mi familia lo que dice en Santiago capítulo 5 del 19 al 20, que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, oiga, allí habla del reparador de portillos. Allí es donde se ve esto. Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Hermanos, qué grandeza, qué majestad tan grande. Aleluya. Cuando alguien se propone a buscar el rostro del Eterno. No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas.